Muy buenos días, tengan hermanos y hermanas. Es un gusto saludarles en esta mañana. Es un honor el contar con su atención en esta mañana. En esta mañana, primer día de la semana, en la cual vamos a estudiar la palabra de Dios. Este es el sermón para la adoración en esta mañana. Quisiera que nosotros estudiemos en esta mañana, que hablemos acerca de cómo podemos nosotros hallar paz en medio de este pánico. Por ejemplo, estamos hablando nosotros de lo que nos acontece, lo que nos está sucediendo ahora en cuanto es el coronavirus. Sabemos nosotros que escuchamos las noticias, sabemos que escuchamos la radio, abrimos a las redes sociales y todo es acerca de la pandemia, todo es acerca de la pandemia, cuántos han muerto aquí, aquí, allá, y todo lo que afecta a la economía, cómo afecta a la salud, cómo afecta a lo político, y decimos, oh, ¿cómo voy a salir de esta crisis? Señor, ayúdame. Quisiera que veamos nosotros en esta mañana qué es lo que haría Jesús. De hecho, hace unos años había una frase muy común que aquí en Estados Unidos se hizo muy famosa, muy popular. What would Jesus do? WWJD. What would Jesus do? Que primeramente quiere decir, ¿qué haría Jesús? ¿Qué haría Jesús en esa circunstancia? Y se usó para mucha mercancía. Vendían camisetas, vendían gorras, vendían llaveros, vendían calcomanías, todo tipo de cosas, porque querían que la gente piense, ¿qué haría Jesús en esta circunstancia? Si tú ves algo en tu vida, ves algo en tu vida cotidiana, ¿qué haría Jesús en esa situación? Tú te pones en esa situación para tratar de hacer lo mismo que hizo Jesús. Entonces, en una crisis como la que estamos viviendo ahora, en una pandemia como la que estamos viviendo ahora, preguntaríamos, ¿qué haría Jesús? What would Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y realmente nosotros no tendríamos ni siquiera que preguntarnos, ¿qué haría Jesús? Porque podemos ver en la Biblia qué hizo Jesús. Y podemos leerlo, y quisiera que nos enfoquemos nosotros en esta mañana en eso, en qué es lo que hizo Jesús. Realmente, imagínese usted, ahorita que vamos a leer nosotros Marcos 14, si usted puede abrir sus Biblias, puede encontrar usted el libro de Marcos capítulo 14, ahí nos vamos a basar. ¿Qué estaba pasando aquí? Aquí Jesús va con sus discípulos al jardín del Getsemaní y ahí va él a orar. Y va a orar él y se da cuenta usted la manera como ora porque está a punto de ser entregado, está a punto de ser realmente llevado a la crucifixión, va a ser antes de ser crucificado, va a ser torturado, va a ser humillado, todo esto le va a acontecer. Creo que nosotros nunca vamos a pasar por algo como esto, como lo que le pasó a Jesús. Pero imagínense, esta crisis que Jesús tuvo, cómo él lidió con esta crisis, qué son los pasos que él tomó para poder sobrellevar esta crisis que le estaba pasando. Podemos aprender nosotros del maestro de maestros que es Jesús, para que nosotros veamos qué es lo que hizo él y nosotros también aprendamos para que también nosotros hagamos lo mismo, para que aprendamos de él, veamos lo que él padeció. Porque nosotros, no solamente en este tiempo de pandemia, en este tiempo de coronavirus, tal vez de aquí a unos 2, 3 años vamos a estar hablando de esta pandemia como algo pasado, como algo que fue parte de la historia, fue una amarga experiencia y ahí se va a quedar. Pero le voy a decir una cosa, van a seguir viniendo problemas. Por ejemplo, nosotros diríamos que un día nos habla nuestro empleador, nos habla nuestro jefe y nos dice, ¿sabes qué? Va a haber recorte de personal. Y usted no tenía planeado eso. No tenía planeado que ya no va a tener trabajo. De hecho, ya había usted comprado algunas cosas y ahora que está endeudado, dice usted, ¿cómo le voy a hacer? Bueno, ¿cómo vamos a manejar esta crisis? ¿Cómo manejó Jesús esa crisis que él tuvo? ¿Cómo vamos a manejar nosotros esta crisis que es en cierta manera menor, pero nos está afectando? ¿Cómo manejaríamos nosotros la situación si viniera nuestra hija y nos diga, ¿sabe qué, papá, mamá? Estoy embarazada y no está casada. ¿Cómo manejaríamos esa situación? Que un doctor nos diga un día, ¿sabes qué? Ese problemita que tú tienes, ese dolor de cabeza que tienes, ese dolor estomacal que tienes, ¿sabes qué es cáncer? ¿Cómo lo manejaríamos? ¿Qué haríamos en esa crisis? Que un día también nuestro hijo venga y nos diga, ¿sabes qué, papá? He estado usando drogas. ¿Cómo manejaríamos esa situación? O que tal vez venga un esposo o una esposa, le diga a su cónyuge, ¿sabes qué? Ya no te amo más. He conocido a alguien. ¿Cómo manejaríamos nosotros esa situación, esa crisis? Quisiera que veamos nosotros Marcos 14, versículo 32. Ahí nos vamos a basar. Vamos a leer hasta el 36. Dice de esta manera. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, sentaos aquí, entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte.
quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra, oró, que si fuese posible pasase de él aquella hora, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Así que en esta situación que Jesús estaba pasando, en esta situación que era una crisis grandísima, algo que no le ha pasado a nadie como a nosotros nos va a suceder, que vayamos a experimentar no solamente la crucifixión, pero también lo que le sucedió al Señor antes de la crucifixión. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Quisiera que veamos 4 cosas que hizo Jesús, que nosotros podamos aprender de lo que Él hizo para que nosotros también hagamos lo mismo. Número 1, primero que nada vamos a ver nosotros que Jesús buscó un lugar tranquilo para agarrar ánimo. Jesús buscó un lugar tranquilo para agarrar ánimo. Jesús, a propósito, como él solía hacer, como él acostumbraba, iba a este jardín de Getsemaní o a este huerto de Getsemaní, iba él simplemente a un lugar tranquilo para buscar paz, para buscar una conexión con su Padre, fuera del bullicio, fuera de lo que está pasando, quiere buscar un lugar para conectarse con su Padre. Nosotros necesitamos hacer eso. Es lo que Jesús hizo. Dice en el 14:32 de Marcos, en el que leímos, dice: vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que yo oro. Los expertos dicen que este lugar, este Getsemaní, era un lugar privado que tal vez era de un amigo de Jesús. Y por eso es que le dejaban a él y a sus discípulos ir seguidamente a este huerto o a este Getsemaní. Era un lugar tranquilo, era un lugar donde uno podía apartarse de todo el bullicio y estar simplemente en paz. Es importante que nosotros busquemos eso. Durante su ministerio Jesús hizo eso también. Nosotros también debemos de recordar que no solamente trabajo, 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 es también un tiempo de calidad con nuestro Dios. Dice en Marcos 6:31 y 32, Él les dijo: venid vosotros aparte a un lugar desierto y descansad un poco, porque eran muchos los que iban y venían, de manera que ni aún tenía tiempo para comer. Se fueron solos en una barca a un lugar desierto. Esto es lo que hacía Jesús, era una práctica común que él hacía y le quería que sus discípulos también hicieran lo mismo, porque no era solamente trabajar y trabajar, simplemente teníamos que buscar un lugar tranquilo para hallar paz y tener un tiempo de calidad con el Padre. También en Lucas 22:34 vemos lo que nos dice el doctor Lucas. Lucas dice de esta manera, da más detalles. Dice: y saliendo se fue como solía al monte de los olivos, y sus discípulos también le siguieron. ¿Escuchó eso? Se fue al monte de los olivos como él solía, como él acostumbraba, como era su práctica. Así que en medio de la crisis más grande que Jesús tuvo, en medio de la crisis del problema que él estaba teniendo, ¿qué es lo que hizo? Buscó tiempo, buscó un lugar tranquilo para estar él a solas con el Padre. Así que en ese lugar él le trajo sus problemas, sus necesidades al Padre. Nosotros también. ¿Le está agobiando esta pandemia, esta crisis? Como le está afectando mentalmente, le está afectando económicamente, de muchas maneras. Busque un lugar tranquilo para que usted hable con el Padre. Así que es lo que nosotros vemos. Tenemos que hacer una pausa. Tenemos nosotros que buscar una manera de tranquilizarnos, de buscar un lugar para estar con el Padre. No sé si usted se acuerda de esa película hace como 2 años o 3 años, una película que se llama War Room, una película muy interesante porque fue hecha por cristianos y específicamente dirigida a cristianos. Y esta película que se llama War Room o Cuarto de Guerra nos narra de esta persona que específicamente tiene un lugar en su casa donde esta persona va a orar. De hecho, ella le llama el cuarto de guerra, es el nombre del título de esa película. Muy interesante, porque nos enseña ahí el poder de estar a solas con el Padre, un lugar específico donde vamos nosotros, donde es tranquilo, donde no hay bullicio, donde no hay distracciones y le traemos todo al Padre. Por eso le llama a esta película El Cuarto de Guerra, porque ahí batallamos en contra de Satanás, de todo lo que él nos afecta a nuestra mente. El Señor dice: tráiganmelo a mí. Así que necesitamos un lugar donde nosotros podemos tener meditación con el Padre. Si usted se acuerda, en el caso de Elías, Elías tuvo un problema.
Elías tuvo victorias, estuvo él muy contento, estuvo él en el pico de la montaña diciendo, ya derroté a los profetas de Baal, pero habían tiempos en el cual estaba él en depresión, estaba él en crisis, como muchos de nosotros estamos, que estamos con problemas, no sabemos qué hacer, especialmente ahora durante el coronavirus. ¿Qué hizo Elías? ¿Qué le dijo el Señor? En Primera de Reyes 19, capítulo 5, dice lo siguiente, y echándose debajo del enebro, se quedó dormido. Y aquí luego un ángel le tocó y le dijo, levántate, come. Y vamos a ver que dos veces vuelve otra vez él a dormirse otra vez. El ángel le vuelve a decir, levántate, come, bebe. Hey, ¿se da cuenta usted lo que está pasando aquí? En la crisis que Elías estaba pasando, Elías, necesitas tranquilizarte, necesitas comer, necesitas ver, descansa, duerme. Es lo que necesitas. Busque usted un lugar tranquilo, tranquilícese para que usted esté con el Padre. Imagínese usted ahorita en el tiempo que estamos de coronavirus, que estamos muchas veces en nuestras casas más tiempo de lo acostumbrado. ¿No cree usted que es una oportunidad para estar más cerca del Padre? Que muchas veces tal vez todo este mundo estaba rodando, rodando, rodando en el sentido de que es producir, producir, ganar, 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 ocupados, ocupados, y de repente, ¡boom!, todo para. De repente estamos en nuestras casas. ¿Será que no el Señor está mandando un mensaje diciendo, ahora que estás en tu casa, te estás acordando de mí, ¿verdad? Búscame, estoy ahí para ti. Es lo que quiero que entendamos nosotros. Jesús, en el punto más importante de su vida, iba a ser crucificado. Estaba él agobiado, estaba en agonía. Buscó un lugar tranquilo. Número dos, Jesús también halló ánimo en aquellos que le rodeaban. Es lo que nosotros tenemos que hacer. Tenemos que buscar ánimo en aquellos que nos rodean. En Marcos 14, 33 y 34 dice, tomó consigo a Pedro, a Jacobo y a Juan. Comenzó a entristecerse y angustiarse. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Se da cuenta usted lo que hizo Jesús? Compartió y les dijo, quiero que ustedes sepan algo. Ustedes tres que son mi grupo más cercano. Jesús tenía muchos discípulos, tenía 12, pero tenía tres que eran los más cercanos, los que él confiaba, los que él platicaba cualquier cosa. Nosotros debemos de buscar a aquellos que realmente podemos confiar, aquellos que son los más cercanos a nosotros, que nos van a dar buen consejo, miembros de la iglesia, personas que son maduras en la fe, y buscar a ellos y buscar su consejo y escucharlo. Jesús fue y se rodeó de estos, halló ánimo en aquellos que le estaban rodeando, estos tres, Pedro, Jacobo y Juan. ¿Y qué les dijo? Mi alma está muy triste hasta la muerte. Les confesó eso. Es lo que tenemos que hacer nosotros los unos a los otros. Buscar ayuda entre los unos y los otros. Jesús agarró ánimo en aquellos que le rodean. Escuche qué dice en Proverbios 27 a 10. Dice, no dejes a tu amigo, ni al amigo de tu padre, ni vayas a la casa de tu hermano en el día de tu aflicción. Mejor es el vecino cerca que el hermano lejos. Muy interesante lo que dice aquí, estos consejos en el libro de Proverbio. Realmente yo tengo la bendición de haber crecido con unos padres cristianos que me enseñaron todo lo que sé, que me dieron un gran ejemplo y realmente soy lo que soy gracias a ellos. También tengo hermanos y hermanas que siempre me aconsejan, necesito algo, sé que puedo contar con ellos. De hecho, el hermano más cercano que tengo ahorita vive como a 1 hora y media de aquí, cerca de Birmingham. Y yo sé que si le llego a llamar, si tengo un problema, siempre ha estado junto a mí en tiempos de necesidad. Pero le voy a decir una cosa. Además que tengo a mi familia carnal, también tengo a mi familia espiritual. Tengo a mis hermanos espirituales. Tengo a los miembros de nuestra congregación que sé que puedo hablar con ellos. Sé que yo les puedo contar cosas. Sé que ellos me pueden contar cosas. Y el Señor dice, ustedes tienen que hacer lo mismo. ¿Qué haría Jesús? ¿Cómo podemos nosotros buscar paz en medio del pánico? ¿Cómo? Haciendo lo que Jesús hizo. ¿Qué hizo Jesús? Buscó un lugar tranquilo para estar conectado con el Padre. Buscó la ayuda de los amigos que le rodeaban. Dice en Gálatas capítulo 6, versículo 2, sobrellevar los unos las cargas de los otros y cumplir así la ley de Cristo. ¿Sabe qué tenemos que hacer muchas veces para poder llevar a cabo este ejemplo de Jesús? De buscar ayuda de aquellos que nos rodean. Tenemos que muchas veces aplastar el orgullo, muchas veces que tenemos. Porque muchas veces nos preguntan a alguien sinceramente, ¿cómo estás?
Y decimos muchas veces, estoy bien, aunque realmente no estamos bien. Tenemos que aplastar ese orgullo y decir, realmente no estoy bien, para que nosotros podamos tener ese beneficio, esa bendición de que se nos pueda ayudar por otras personas. Muchas veces nos perdemos nosotros esas bendiciones de las personas que nos rodean porque tenemos orgullo y no queremos decir, ¿saben qué? No me siento bien. Realmente no me siento bien. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Halló un lugar tranquilo, buscó la ayuda de sus hermanos, buscó la ayuda de los que le rodeaban. Y también número tres, Jesús confrontó su crisis con una oración ferviente. En Mateo 14:33, perdón, Marcos 14:33, donde estamos basando, dice de esta manera. Y tomó consigo a Pedro, a Jacobo, Juan, comenzó a entristecerse y a angustiarse. Versículo 34, y les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible pasase de él aquella hora. ¿Ha experimentado algo usted de esta magnitud? De que usted se siente tan triste, que su alma está triste. Dice usted, estoy tan agobiado hasta la muerte. En cierta forma, no sé qué voy a hacer. Estoy desesperado. Bueno, Jesús oró como nunca jamás alguien ha orado. Se postró y empezó a orar una oración ferviente, una oración apasionada. Es lo que nosotros debemos hacer. ¿Ha orado usted de esa manera por problemas que tiene, por sus hijos, por su esposo, por su trabajo, por su salud, por sus hermanos, por la iglesia, por su salvación? ¿Lo ha hecho? ¿Ha orado usted fervientemente? ¿Ha buscado un lugar, ese war room, ese cuarto de guerra? ¿Lo ha hecho usted? Jesús lo hizo. Y nos dice que debemos nosotros confrontar nuestra crisis con oraciones fervientes, como el Señor lo hizo. El doctor Lucas otra vez nos ilustra un poquito mejor. Este escritor inspirado y nos dice en Lucas 24, Lucas 22:44, nos dice, nos da más detalles de esta oración que Jesús hizo. Y estando en agonía, oraba más intensamente y era su sudor como grandes gotas de sangre que caían hasta la tierra. Esto es lo que Lucas nos dice. Lucas, siendo un doctor, observó esto. Muchas veces los críticos de la Biblia dicen, y es interesante porque la ciencia, la arqueología, simplemente está alcanzando a la Biblia. En otras cosas, en otras palabras, lo que la Biblia dijo, la ciencia lo está confirmando. Y muchas veces los críticos dicen, por ejemplo, tal lugar no existió. No hace mucho estaban diciendo los críticos, por muchos años habían dicho, ese lugar que mencionó la Biblia acerca del lugar donde Sansón vivió no existe. Y los arqueólogos apenas durante esta década han encontrado vestigios donde vivió Sansón, el pueblo que se menciona de él, de la ciudad donde él era. Lo mismo pasa con esto. Críticos dicen a ellos, ajá, gotas de sangre. Wow, ¿quién suda gotas de sangre? Y se burlan y dicen, ven, por eso es que la Biblia no es. Pero la ciencia, mientras va avanzando, finalmente está casi alcanzando a la Biblia. Y los doctores, los expertos dicen, existe una condición en la cual la gente realmente sudan sangre. Cuando la agonía es tan grande, cuando el problema es tan grande, las personas sufren y las personas empiezan a sudar sangre. Se le llama a esta condición médica, se le llama hematidrosis. Hematidrosis, como aparece en la pantalla. Viene del griego haima, que quiere decir sangre, y de hidros, que quiere decir sudor. Y esto sucede cuando la persona está en una agonía intensa. Leonardo da Vinci, este historiador, escribió y dijo él, dice que cuando los soldados se preparaban para la guerra, muchos de ellos, otra vez, no todos, muchos de ellos sudaban sangre. ¿Y cómo no? Iban a perder su vida, lo más probable en la guerra, estaban nerviosos. Y Leonardo da Vinci dice eso, Lucas dice eso, la Biblia dice eso, Jesús lo experimentó. Son personas que tenían una agonía intensa y estaban con gotas de sangre. Así que Jesús así se puso a orar en tiempo de crisis. ¿Y nosotros por qué no? Si usted tiene problemas, si usted no puede dormir, si la agobia esta pandemia,
Haga esos tres pasos que hasta ahorita hemos visto que Jesús hizo. Hay un lugar tranquilo. Busque usted paz. Rodéese de personas que le puedan ayudar, como hizo Jesús. Y también ore fervientemente. En Lucas 22:43 nos dice de esta manera. Dice, y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. En medio de la oración, cuando Jesús estaba en agonía, Dios le envió un ángel del cielo para fortalecerlo, para poder sobrellevar lo que le iba a acontecer. ¿Se da cuenta usted de eso? Quiere decir que si nosotros oramos al Señor fervientemente, el Señor nos va a ayudar. No sé si va a ser en forma de un ángel, no va a ser de una manera providencial, no sé si va a ser otra persona, pero el Señor va a obrar cuando oramos fervientemente. Si Jesús le hizo, ¿por qué nosotros no? En primera de Pedro 3:12, imagínese usted, Pedro escribe después que él experimentó en el jardín del Getsemaní. Pedro estuvo con Jesús, él experimentó las gotas de sangre, experimentó cuando aprendieron a Jesús y se lo llevaron. Pedro dice después, unos años más tarde, en primera de Pedro 3:12, dice, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Pedro dice, yo estuve ahí, yo estuve en el jardín de Getsemaní y es un hecho que lo que dice, porque Pedro aquí estaba mencionando el libro de Salmos, esto ya estaba escrito mucho antes. Y Pedro dice lo que dice Salmos, es verdad, yo estuve ahí, vino el ángel, fortaleció al Señor, se lo llevaron y después el Señor hizo el gran trabajo de darnos salvación a través de su muerte. Dice Pedro, yo lo puedo corroborar. Yo no puedo corroborar que el Señor te ayuda. Dice, los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos están atentos a las oraciones de ellos. Oremos al Señor fervientemente. Punto 4 y último, Jesús escogió sobrellevar la crisis en lugar de escapar. Jesús escogió sobrellevar la crisis en lugar de escapar. Jesús dice, vamos a confrontar eso. De hecho, lo que vino el ángel a hacer cuando lo fortaleció, ahora sí dice Jesús, puedo ir. Tengo esa fuerza, tengo esa fortaleza y el Señor le va a dar a usted la fortaleza para poder sobrellevar cualquier problema, como mencionamos antes. ¿Qué es? ¿Qué crisis es? ¿Cáncer? ¿Qué es? ¿Pérdida de trabajo? ¿Qué es? ¿Hijos? ¿Hijas con problemas? ¿Qué es? ¿Su vida espiritual? ¿Qué es? Tráigaselo al Señor, Él le va a ayudar. Él le va a fortalecer como fortaleció a Jesús. Dice en Marcos 14:41 al 42. Dice, vino la tercera vez, les dijo, dormid ya y descansad. Basta, la hora ha venido. He aquí el Hijo del Hombre es entregado en manos de los pecadores. Levantaos, vamos, he aquí se acerca el que me entrega. Jesús dice, vamos a confrontar este problema. Coronavirus. ¿Se ha dado cuenta usted cuántos se han recuperado? Hay unos hermanos en la iglesia que gracias a Dios están recuperando. Hemos estado orando por ellos. Y van a cantar victoria y decir, hey, yo derroté esa enfermedad. Es una minoría los que perecen. Pero tenemos que ver la gran foto y decir, wow, el 90 y tanto por ciento se salva. Tenemos que decir, wow, esto es interesante porque vamos a confrontar este problema. No es el fin del mundo. Nos vamos a cuidar. Vamos a tomar todas las precauciones que se tengan que tomar. Y si algo llegara a pasar, vamos a confiar en el Señor. Y vamos a salir victoriosos. Así que el futuro es brillante. No tenemos que estar ahí en una esquinita, ahí todos con miedo, sufriendo en agonía y en pánico. Tomemos los pasos que Jesús hizo. Jesús afrontó, sobrellevó la crisis en lugar de escapar. En Hebreos 12, versículos 2 y 3, dice de esta manera lo que hizo Jesús con valentía. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, se sentó a la diestra del trono de Dios y dice, considerad aquel que sufrió tal contradicción de pecados contra sí mismo, porque vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. No nos cansemos, dice, vean al autor de la salvación, vean a Jesús, vean lo que hizo. Él confrontó el problema, confrontó la crisis y no se escapó, no se echó a correr, Él lo confrontó. Lo que nosotros debemos de hacer, confrontar este problema, confrontar esta pandemia con ánimo, con fe, con mucha oración. Santiago 1:3 dice, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia.
Es lo que vamos a hacer. Vamos a ser más fuertes después de este problema. Las crisis, ¿sabe qué hacen las crisis en nuestras vidas? Hacen que oremos más. Es lo que debemos de hacer. No solamente debemos de orar cuando hay problemas, pero crecemos cuando vienen los problemas, cuando vienen las crisis. En el libro de Isaías, la nación va a ser llevada a la esclavitud. Cuando Isaías escribe, la nación va a ser castigada por Dios porque han sido desobedientes a Dios. Pero Dios les dice, hay esperanza todavía. ¿Y saben qué? Dice el Señor, yo no voy a hacer nada cuando venga la nación enemiga y les lleve. Se lo merecen realmente. Pero les voy a decir una cosa, dice Jesús. Pero les dice Dios, yo sigo con ustedes. Yo voy a estar con ustedes en medio de ese problema, en medio de esa crisis. Yo voy a estar con ustedes. Dice en Isaías capítulo 43, versículo 1 y 2, y después el versículo 5. Ahora así dice Jehová, creador tuyo, oh Jacob, yo formador tuyo, oh Israel. No temas, porque yo te redimí, te puse nombre, mío eres tú. Cuando pases por las aguas, yo estaré contigo. Y si por los ríos, no te anegarán. Cuando pases por el fuego, no te quemarás, ni la llama arderá en ti. No temas porque yo estoy contigo. Del oriente traeré tu generación y del occidente te recogeré. Escuche eso. No temas, no temas. Yo estaré contigo. En medio del problema, tal vez no sea una crisis que usted originó. No importa que otras personas lo hayan hecho. Yo voy a estar contigo. Fue una crisis que usted originó. Usted se metió en problemas. Yo estoy contigo, dice el Señor. Si seguimos fiel a Él. Es lo que el Señor está diciendo. No tratemos de escapar, sino confrontemos el problema, sobrellevemos el problema de la manera como Jesús lo hizo. No recurramos nosotros a ponernos en una esquina y empecemos a llorar ahí. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Sigamos los 4 pasos que el Señor nos ha dicho. Pablo, para concluir la última escritura, en 2 de Timoteo capítulo 4, versículos 6 al 8, esto es lo que escribe Pablo, estando en la cárcel. Pablo sabía que iba a morir. Pablo no le dice a Timoteo, ora por mí, porque quiero salir de aquí, las cosas están terribles, está oscuro, los guardias me tratan mal, la comida está mal. No, Pablo dice, ¿saben qué? Porque yo ya estoy para ser sacrificado y el tiempo de mi partida está cercano. He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe. Por lo demás, me está guardada la corona de justicia, la cual el Señor juez justo en aquel día, y no solo a mí, sino también, dice, a todos los que aman su venida. Dice, me está guardada la corona, dice, de justicia. Pablo está cantando victoria, está diciendo, hey, Timoteo, ¿sabes qué? Toma ánimo de lo que me está pasando a mí. Toma ánimo de todo lo que he pasado y mira, yo estoy cantando victoria. Así que yo también, dice, voy a recibir la corona. No solamente yo, sino que todos también los que hacen la voluntad del Señor. Pablo perseveró, Pablo no se escapó. Nosotros también. La voluntad de Dios que se haga durante esta crisis, durante este virus del coronavirus, que se haga la voluntad de Dios. Tal vez ha sido un acercamiento más de personas, para que vean ellos que somos muy frágiles en este mundo, no tenemos control de nada, en cualquier momento cualquiera puede caer, seas rico, seas pobre, no importa qué color sea tu piel, no importa qué idioma hables, el Señor, todos están ahorita buscando una solución, todos tienen pánico, todos tienen miedo, pero el Señor dice, confía en mí, haz lo que hizo Jesús. ¿Qué hizo Jesús? ¿Qué haría Jesús? What would Jesus do? Buscó un lugar tranquilo. Buscó el ánimo de los que le rodean. Confrontó su crisis con una oración ferviente y Jesús sobrellevó la crisis. No se escapó de ella. Hermanos, hagamos los consejos que Jesús nos da, lo que Él hizo. No es qué haría Jesús, es qué hizo Jesús. Hermanos, me siento honrado por su atención. Gracias por estar con nosotros, con la Iglesia de Cristo que se reúne aquí en Decatur, aquí en Alabama, en los Estados Unidos. Estamos muy honrados que usted es nuestro hermano, nuestra hermana en Cristo y que ha tomado el tiempo para estar con nosotros en esta mañana. Continúa ahorita una oración y después la cena del Señor. Hermanos, Dios les bendiga en esta mañana. Hermanos, muy buenos días. Es un gusto saludarlos nuevamente por medio de este medio. Gracias también al hermano que nos trae a esta predicación. Sabemos que Dios es el que le provee a él la sabiduría para que nos pueda traer este mensaje. Así que gracias, hermano. Vamos a hacer una oración y le pedimos que oremos todos juntos. Amado Señor, Padre, sé que está en los cielos, Señor.
en su trono, Padre. Desde allí, Señor, usted puede escucharnos, Señor, y usted nos puede observar, Padre. Señor, queremos pedirle en esta mañana, Señor, por todos sus hermanos, por los hermanos, Padre, de esa congregación que han adquirido esta enfermedad, Señor, del COVID. Que esta enfermedad, Señor, anda recorriendo el mundo, Señor. Cargamos por ellos para que usted, Señor, les dé esa fuerza para que ellos puedan salir adelante. Y también, Señor, que usted le dé su salud y su voluntad, Padre. De igual manera, Señor, queremos pedir que usted quite esa enfermedad, Señor, porque sabemos, Señor, que usted lo puede hacer. Usted tiene ese poder, porque sabemos que usted ha hecho muchas cosas, Señor, que no hemos visto, Señor. Y nos queda claro que usted es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Que usted, Padre, con solo decir que esta enfermedad desaparezca, así será, Señor. Queremos, Padre, que usted nos ayude, Señor, en ese aspecto, Padre, esa es su voluntad. Sabemos, Padre, que todo tiene su tiempo. Sabemos que usted lo va a quitar cuando sea su tiempo, Señor. Pero le pedimos que usted nos siga dando esa fortaleza, esa sabiduría, Señor, para seguir confiando en usted en estos momentos que tenemos que unirnos más como hermanos. Tenemos que esforzarnos, Señor, por hacer mejor las cosas para agradarle más a usted, Señor. Gracias, Padre, porque usted nos da ese consuelo por medio de esta predicación, Señor. Nos da fortaleza, Padre. Le pedimos que usted bendiga a cada uno de mis hermanos que están escuchando su mensaje y que también, Padre, les provea todo lo necesario, Señor. Gracias, Padre, le damos por todas las cosas que usted hace día a día para con nosotros. Se lo agradecemos y se lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Buenos días, hermanos y hermanas, donde quiera que se encuentren. Esperamos que se encuentren bien de salud, con todo esto que está pasando de la pandemia. En estos momentos vamos a pasar a hacer la cena del Señor. Voy a pedirles que abramos nuestras Biblias en 1 Corintios 11, 23 al 26. Damos lectura. Porque yo recibí del Señor lo que también lo he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: Tomad, comed, este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Oremos por el pan. Gracias, Señor Todopoderoso, por mandar a tu Hijo a morir por nuestros pecados. Sabemos que somos pecadores. Te damos gracias por eso, Señor. Sabemos que Él vino a derramar su sangre para que nosotros fuéramos limpios en algún día. Te pedimos que nos ayudes y nos protejas para poder seguir así. Todo te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Ahora vamos a seguir en el 25. Dice: Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Haced esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que bebieres y comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Oremos por el vino. Gracias, Señor Todopoderoso, porque sabemos que tú eres grande, eres nuestro Dios, eres todo para nosotros. Te damos gracias porque tu Hijo derramó sangre por nosotros, por nuestros pecados. Te pedimos que nosotros sigamos adelante para que eso no sea en vano, Señor, que sigamos la palabra que tú dejaste, los ejemplos que tú dejaste. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a poder seguir abriendo nuestros corazones para poder seguir adelante. Todos te damos gracias, te pedimos en nombre de Dios Jesús. Amén.